Buenísimo, Frankie. Parte 3, crisis 2008, subprime estadounidense, plan. Dale, ahí vamos. Ya saben, es la parte 3. Venimos de la primera y la segunda, lógicamente. Acá vamos a ir con el post 2008, pero, o sea, post crisis, en realidad a principios del 2009, porque afectó a otras partes del mundo, pero además, con Pato, no nos queremos olvidar de definir lo que es short, vender en corto, shortear, que nos quedó pendiente la parte segunda. Así que ahora Pato nos va a decir. Perfecto. En finanzas, vos podés tener con respecto a un activo financiero, podemos tener dos tipos de posiciones diferentes: estar long o estar short, estar largo o estar corto. Estar Ujú. long en un activo significa tener ese activo. O sea, si yo estoy en long en acciones de Tesla, es porque yo tengo en mi portafolio activos de Tesla. Las puedo vender, son mías. Estar Claro. short lo que significa es deber acciones de Tesla. Entonces, si yo quiero generar, yo tengo mi portafolio, no tengo nada en short ni nada de eso. Tengo cosas en long. Y yo quiero shortear Tesla. Lo que significa eso significa que yo quiero hablar, por ejemplo, pongamos que Franco es un broker. Yo le digo a Franco, Ujú. Franco, quiero shortear Tesla. Entonces lo que va a pasar es que Franco me va a prestar acciones de Tesla. Yo no, o sea, y con la idea de que yo se las devuelva en el futuro, supongamos en un mes, con un interés, ¿no? O sea, yo tengo que pagar Claro. como un interés. O sea, en eso mantiene la naturaleza del préstamo, digo. Sí, sí. Exacto. Y entonces lo que yo hago es, yo ahora tengo la acción de Tesla hoy, dentro de 30 días se la tengo que volver a Franco, para qué bueno, ahora ya dije qué es shortear específicamente, que es estar Claro. endeudado, o sea, endeudarse en algún activo financiero que voy a tener que pagar con intereses en el futuro. Por ejemplo, Buenísimo. acciones, ahí se ve perfectamente y ahí creo que es lo que más se usa, sí, sí. Exacto. ¿Por qué la gente shortea, no? O sea, porque estar long Claro. significa comprar para tener ese activo, esa acción de Tesla. A largo Entonces, plazo, digamos. exacto. Mediano a largo Entonces, plazo, ¿no? sí, ¿por qué queríamos shortear? Pensemos primero en estar long. Yo compro un activo porque creo que va a aumentar su precio en el futuro. Entonces, o sea, cuando aumente ese Claro. precio, mi portafolio va a valer más. El Yo shorteo, rendimiento sería en ese sentido. Sí. claro, el shorteo es a la inversa. Yo creo que ese activo va a caer de precio en el futuro. Yo creo que está sobrevaluado hoy y por eso shorteo. Entonces, pensemos de nuevo. Supongamos que no sé cuánto está la acción de Tesla, pero supongamos que la acción de 100 Tesla, dólares, hagámosla más fácil. supongamos que está haciendo Debe eso. ser Y yo más. digo, yo pienso, no, está sobrevaluada. Entonces yo voy a hablar con Franco para shortearme una acción de Tesla, o sea, una acción, 1000 acciones, lo que sea. ¿Por qué? ¿Yo qué voy a hacer? Franco me la da hoy. La vendo por 100 y yo digo, en 30 días va a valer menos, porque como está inflada, yo creo que el precio va a caer. Entonces, cuando se la tenga que devolver a Franco, cuando yo la tengo que recomprar en 30 días para dársela a Franco, quizás no esté 100, esté 50. Entonces yo voy a haber ganado plata con el shorteo. ¿Por qué? Claro. Porque o sea, la vendí por 100 y cuando la tenga que comprar para dársela a Franco, tuve que poner 50. Entonces, Exacto. básicamente, eso, Jordan, es apostar contra algún activo financiero. ¿Por qué? Porque creemos que hoy, o sea, que en el futuro su precio va a caer, o lo que es lo mismo, que hoy su precio está más alto de lo que debería. Y podemos shortear para endeudarnos e invertir en cosas que, o sea, si yo creo que Tesla sale demasiado y que YPF está barata, shorteo Tesla y compro con esa plata de cuando vendo la de Tesla, compro YPF. Y así, o sea, combinando short para long. Y por las dudas, digamos, lo de short nos quedó pendiente por haber mencionado una de las buenas películas que lo explican todo lo que fue el 2008, que se llama The Big Short, o sea, el gran shorteo, o sea, la gran venta en corto. Y que básicamente, para decirlo rápido, habla de un caso real de cómo muchas personas vieron venir esta burbuja antes de que se forme y sobre todo antes de que explote. O sea, vieron la burbuja por analizar datos. Hay personajes muy particulares que no importa, pero es muy buena película. Eh, bueno, y un día se reunieron, apareció una persona o ellos sacaron números y dijeron, esto es una burbuja. O sea, viste, tiene cuatro patas, mueve la cola, ladra, es un perro, no es un gato. Entonces, eh, shortearon, pero además lo que tiene de particular y de, si se quiere, valeroso, por decirlo de una manera, es que fueron los primeros que se dieron cuenta. Entonces, imaginémonos la situación, como veníamos diciendo, para que se entienda, de que todo Wall Street y hasta gran parte de la economía de Estados Unidos estaba, sí, las hipotecas, dale, dale, sí, esto es lo mejor. Cualquiera que diga algo diferente está loco, ¿no? ¿Qué vio? ¿No? Está imaginando, va a perder toda la plata. Y estas personas al final terminaron dándose cuenta.
Eso es el concepto de short, esa es la película. Solo para hacer un comentario con Sí, respecto a eso, porque además me trae a algo que me hubiese gustado decir en la segunda parte. sí, sí. Decía muy bien Frank de que short en ese caso es porque los protagonistas de la película están apostando en contra del mercado inmobiliario y de los CDOs, si alguien vio la parte 2. Claro, Pero no había un instrumento financiero específico con el cual se shorteaba directamente contra los CDOs, contra los créditos hipotecarios. Entonces, shortearon artificialmente mediante Credit Default Swaps, que claro, serían CDS, ¿no? Que los Credit Default Swaps claro. son simplemente seguros, o sea, son seguros que pagan si el deudor del crédito hipotecario deja de pagar. O sea, en este caso, ¿no? De Credit Default Swap para crédito. Justamente es eso, Credit Default, o sea, si la persona defaultea en el crédito, se paga. Así que ese fue Ah, como un el seguro de crédito. Sí, sí, seguro de sí. crédito. Ese fue el short Pero artificial que hicieron. está bien, pero ahora que lo. Perdón, aprovecho y. Digamos. Para, porque estoy tratando de entender. Entonces, o sea, está bien, ese fue el instrumento, pero. Digamos. Lo que O pasaba era sea, así. sí, Yo tengo. Y además hay una escena en la película que habla de esto. El protagonista de la escena, el Christian Bale, sí, lo el que dice actor es: de voy a Batman comprar, y otras voy a películas. comprar todos estos seguros, todos estos Credit Default Swaps, que además tipo tenía que irlos pagando con una tasa de interés que iba aumentando a futuro. Viste que en la película va pasando de que cada vez Sí, pierde más sí. plata y eso. Y Claro, bueno, él tiene que seguir pagando hasta que, porque es un seguro, ¿no? claro, Y el seguro paga cuando se defaultea en esos créditos. Entonces creo que claro, eso claro. responde a Como tu si entra en pregunta, ¿no? cesación de pagos, digamos. Sí, sí. Exacto. Creo que eso responde a tu pregunta. O sea, él paga y sigue pagando para mantener el seguro y el seguro le paga, el Credit Default Swap le paga eh, la, cuando digamos, los dueños de las casas dejan de pagar. ¿Eso responde a tu Claro, pregunta? claro, sí, 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 o sea, digamos, en realidad, en parte, porque a ver, lo que estoy pensando es, o sea, cómo, porque estoy pensando, tiene que estar, para que haya sorteo, como veníamos diciendo justamente, tiene que haber una caída de cierto activo, digamos, en cuyo diferencial, ahí está la ganancia, digamos, el fin del sorteo. Entonces, estoy tratando de pensar, pero entonces con el swap, o sea, digamos, con ese nuevo instrumento que iba pagando, en este caso, bueno, Christian Bale, ¿no? Digamos, pero, o sea, digamos, o sea, ¿cómo te voy a decir? ¿Cómo era él paga, porque él estaba, digamos, él estaba asegurando una deuda constituida cuando las casas tenían un valor mucho, o sea, los bienes inmuebles eran mucho mayor al de ahora. O sea, no sé si lo estoy planteando al revés, ¿me entendés? Sí, no, creo que tu confusión surge de que, por eso yo decía que esto es un shorteo artificial. No es un shorteo en sentido estricto de cuando hablamos de finanzas, Tradicional, de lo que ok. definimos de yo me endeudo en la acción, la vendo porque la tengo que pagar más tarde. Se Y me habla de quedo con la shorteo en diferencia. este caso simplemente porque se está apostando en contra, está apostando en contra del mercado inmobiliario. Te ¿Por qué? entiendo. Porque el Credit Default Swap le pagaba cuando la gente dejaba de pagar. O sea, cuando Te entendí. defaultea. Ahora, mira, a ver, te lo entendí también que lo transmito. A ver, en este sorteo artificial, en realidad habría que decirle falso sorteo o sorteo sui generis o sorteo entre comillas. Que se puede entender como artificial también. ¿Por qué? Shortear, digamos, el concepto en sí se puede poner como sinónimo, en este caso, de apuesto contra una tendencia o apuesto contra cierta forma de hacer las cosas. Entonces, partimos de esa base. Se apuesta en contra, como venimos diciendo antes, personas que dijeron esto es una burbuja. O sea, en el momento que yo digo esto es una burbuja, ya estoy apostando en contra, por supuesto, de la burbuja, antes que explote. Y entonces, por eso, por lo que decía Pato, este, lo que yo hice fue decir, como apuesto en contra de esta burbuja, lo primero que voy a decir, mi primera manifestación es, la gente va a dejar de pagar. No, ¿cómo? Sí, y es más, te lo voy a reafirmar diciéndote, arma un seguro contra, o sea, ¿qué más obvio, digamos, de que alguien va a volverse insolvente que hablar de seguros contra, digamos, sí, o sea, sí, contra la insolvencia de esa persona. Bueno, esa es la parte de short. Fíjense cómo venimos aprendiendo un montón. Así que bueno, por eso nos pueden dejar el like, compartirnos y
darnos críticas positivas o negativas, es lo mismo. Bueno, cuestión que ahora vamos a ir al post. El post fuera de Estados Unidos. En el medio se puede hablar, por supuesto, como lo venimos hablando antes, Pato, del too big to fall o to fail. ¿Por qué? Porque, y Pato, si vos querés avisarme, pero ¿qué pasa? Hasta ahora venimos hablando del mundo bancario, Wall Street, digamos, uno lo veía en Nueva York y en las filiales de los bancos a lo largo y ancho de Estados Unidos, pero no lo iba a ver en otros lugares, a priori. Pero como bien dijo Pato, dado que había muchísimo ahorro, Estados Unidos es un país donde se puede ahorrar, estaría bueno que Argentina tuviera otras condiciones para que se pueda fomentar el ahorro, miremos lo importante que es el ahorro, digamos. Bueno, hizo que los ahorristas, digamos, se queden sin su inversión, no sus depósitos. No pensemos en el 2001, pero igual. Entonces, ¿qué pasa? A ver si no me equivoco, secaste la plaza de dinero. En algún punto es lo que, tratando de traerlo acá, es lo que dicen que hace, por ejemplo, la pandemia, sobre todo el tema cuarentena. Mirá, no sé qué, tengo incertidumbre, no sé si voy a invertir. O sea, o me quedo con la plata mía, o sea, en mi mano, en mi casa, en mi caja fuerte, pero ¿sabes qué? No la voy a poner en la economía. Entonces, ¿qué pasa? Los negocios, o sea, la economía baja. Y tan grande fue esa baja de la economía, digamos, que, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de este ejemplo, que lo habíamos mencionado antes, creo, que es General Motors, digamos, una de las automotrices más importantes e históricas del mundo. Estuvo muy cerca de la bancarrota, de hecho salió a pedir el salvataje por parte del gobierno de los Estados Unidos, que se dio, por supuesto, y bueno, esto como, primero, para entender por qué es, no sé, Pato, si quieres agregar algo, pero digo, No, te estoy siguiendo. por eso, ¿de dónde viene el too big to fall? Un ejemplo clarísimo que es el de General Motors, pero además, digamos, no sería justo hablar de esta crisis si no mencionáramos que ese too big to fall tuvo algunas excepciones. Y, como dijimos en el episodio 1, la excepción principal o la más notoria fue respecto del Lehman Brothers, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Lehman Brothers estaba en este esquema, digamos, en esta rueda. Por supuesto, digamos, fue afectado, de hecho fue afectado de muerte, y el gobierno tomó discrecionalmente, dijo, no, a Lehman Brothers no lo salvo. ¿Qué es lo que se dice que hubo atrás en parte? Y tiene que ver con el concepto que Pato nos dijo en el episodio anterior de cómo era riesgo moral. No, Riesgo sí, moral. Ujú. riesgo Sí, sí. moral. A ver, lo que quiso hacer el gobierno fue decir, miren, de esto vamos a aprender, como deben ser todas las crisis y guerras y eventos trágicos. Pasó, bueno, aprendamos para no tropezar con la misma piedra. Lehman Brothers, digamos, se excedió en el riesgo moral, merecen, no sé si un castigo, porque, a ver, si nos vamos a tener justamente al libre mercado, le pasó lo que le pasó, no te favoreció el mercado, bueno, no fuiste eficiente, no diste tus resultados, a otra cosa. Queremos llamarlo medio dramáticamente selección natural del mercado, ok, listo, pero a ver, fue el mercado, no es que alguien lo estafó a Lehman Brothers. De hecho, Lehman Brothers en su ley perdió, vamos a decir. Bueno, y entonces, nada, lo que hizo el gobierno fue decir, mirá, no puedo, o sea porque era un montón salvar a General Motors, a otros bancos grandes y a Lehman Brothers, o por, no sé, la verdad yo no investigué, no sé, vos Pato si viste algo, pero no sé si fue unicausal o distintas causas que llevaron a decir Lehman Brothers no, pero bueno, sin duda fue una especie de bomba en el mundo de Wall Street y en Estados Unidos en general, que una institución tan famosa, es como que mañana acá en bancos hablamos de Banco Provincia ¿viste? O Banco Ciudad, o sea, entidades que uno no es el banquito de la esquina de un prestamista de mala muerte en algún lugar medio raro. Bueno, cuestión que ese es el concepto, cuando lo lean o lo vean mencionado, too big to fall o too big to fail. Hasta ahí se entiende, ¿no, Pato? Sí, 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 Está, perfecto. Porque, ok, o sea, y ahora la idea es sí. que como es tan grande y tiene un impacto tan fuerte, si quiebra una entidad tan grande, puede generar un efecto en cadena, una reacción en cadena, donde empiecen a quebrar otras entidades más pequeñas también. Claro, entonces digamos, se dice que algún ente externo, por ejemplo el gobierno, típicamente un gobierno, un Estado, bueno, va a hacer algo para mitigar esa caída, porque si no, uno hasta podría plantearse, bueno, ¿para qué está el Banco Central? ¿No era que el Banco Central, a través de sus políticas públicas, contribuía a las imperfecciones del mercado, en más o en menos, y más allá de que
bueno, la política de los bancos centrales es otro tema aparte. Bueno, ahora vamos a hablar digamos, de cómo esto se expandió. Básicamente quiero hablar de Europa. No es que hay demasiado para hablar de la Unión Europea, porque estamos generalizando, por supuesto, pero no es casualidad que pocos meses después de esta crisis, que empezó en Estados Unidos y se globalizó por el peso de la economía de los Estados Unidos, de nuevo, se pueden dibujar ciertos paralelismos con la pandemia actual y lo que fue la crisis de Estados Unidos, que en parte está transitando. Ahora se recuperó bien, pero bueno, se viene recuperando. Había ciertos países que también, vamos con las siglas PIGS, o sea, PIGS, que da la casualidad, no tan casual, de que quiere decir cerdos en inglés, que son los países mediterráneos más Irlanda, o sea, P de Portugal, I de Irlanda, G de Grecia y S de España. A veces se le agregan algún país más, algún país menos, pero a ver, lo que sucedió es que estos países, particularmente Grecia, tenían actitudes en algún punto argentinas respecto de deuda pública, o sea, jugar a defaultear, aplaudir en el Congreso un default, si a alguien le suena, no es casualidad. Bueno, digamos, supongamos que esa entidad que daba los créditos, en este caso, si no me equivoco, Pato, vos corregime, pero creo que Sí, era el sí. Banco Central Europeo, digamos, no seamos ingenuos, más que nada Alemania, ¿sí? O sea, y creo que ahora la gente va a empezar a acordarse de algunas cosas. Hubo un momento donde dijeron, se terminó la fiesta. O sea, ya está, digamos, a ver, el ciudadano alemán, esquematizando, no tenía ganas que él, cuidando la energía, viviendo bien, pero rompiéndose el lomo, digamos, trabajando todo el día, tuviera que financiar al griego que bailaba, viste, como Mikis Theodorakis, claro, viste, Sorba, comiendo uvas y soñando a ser Zeus, teniendo menos productividad que, no sé, vaca muerta hoy en día. Entonces, esa situación eso fue una tos normal, por favor no piensen nada, estamos todo bien, y cuídense, eso es importante. Bueno, entonces, básicamente el Banco Central Europeo le dijo, devolviendo esta balaganza, digamos. Y bueno, y ahí el default, que tuvo que hacer Grecia, que es tan poco popular, de nuevo, los paralelismos con Argentina, o sea, Grecia, viste que se dice en general, Italia es Argentina o España es medio Argentina, pero en la Unión Europea, yo creo que Grecia es Argentina en la Unión Europea. Bueno, tuvieron que empezar a hacer ajustes, tecnócratas, no, mandá gente que hace cuentas y no piensa en el pueblo, desmanes, en fin. De hecho, solo como una, me centré mucho en Grecia porque es el caso más notorio, como dato de color, ese fue el momento donde seriamente, no sé qué tiene de serio esto, pero Grecia también, cualquier parentesco con Argentina es pura casualidad. Cuando hay crisis salió el ultranacionalismo a decir nos vamos a ir del euro y vamos a volver al dracma como los tiempos de Alejandro Magno. Bueno, no hace falta decir que si Alejandro ve la Grecia actual se da 20 sablazos en la cabeza porque no había pistolas en ese entonces. Así que bueno, eso fue el... No sé, Pato, si quieres agregar algo más sobre cómo se expandió la crisis básicamente a Europa, ¿no? Sí, impactó, por ejemplo, en España también había una burbuja inmobiliaria y pasaban muchas Cierto, cosas similares a Estados Unidos, o sea, cierto. de que le daban créditos hipotecarios a gente que no correspondía y las finanzas en Grecia eran un desastre, el gobierno había mentido en términos de las deudas que tenía, así que era todo, todo un gran problema. Sí, yo me di cuenta que de Chapa solucioné este tema de que en PIGS incluyen a Irlanda, y me acabo de acordar otra cosa, a Irlanda e Italia con situaciones diferentes. De hecho, Irlanda se reconvirtió muchísimo. Se sabe que es un hub, o sea, un centro de muchas filiales europeas de compañías de redes sociales, o a veces a nivel internacional. Creo que, por ejemplo, Facebook está basada en Irlanda. Estamos hablando, por cierto, con tema Brexit, como todo tiene que ver con todo, de la República de Irlanda, no de Irlanda del Norte. Nada, es un dato de color. Bueno, pero el tema es Islandia, otro dato de color blanco por el frío y la nieve de Islandia. Islandia, a partir del 2008, o sea, tuvo una situación muy particular. Los países escandinavos tienen una costumbre que estaría bueno que la Argentina incorpore, que es crear fondos para futuro. Es famosísimo el Fondo Noruego de Petróleo. En este caso, Islandia tenía algo parecido. O sea, fondos nacionales,
Como si ANSES, por ejemplo, se usara bien, o AFIP tuviera un fondo limpio, fideicomiso, se puede controlar, y no la agarraran por abajo, por el costado, por donde sea. Bueno, el tema es, Islandia había digamos, puesto muchísimo ese dinero, muchísimo del dinero público, en, si no me equivoco, uno de estos, como si fuera Lehman Brothers, o sea, digamos, un inversor en esta cadena que terminó cayendo con la hipoteca. Bueno, ciertamente perdió muchísimo dinero, o sea, no sé si, o sea, mucho, el arca pública se redujo un montón, y a partir de ese entonces también fue famoso que Islandia tomó, digamos, una política muy restrictiva hacia digamos, la libertad bancaria en el sentido de que no se volviera a dar un efecto así. Entonces se puede en algún punto hacer un paralelismo con las medidas para evitar lo que pasó que se tomaron en Argentina en el 2001. Y digo lo del 2001 y las medidas que se tomaron para que no se repita, para preguntarle a Pato, sí, yo también tengo algo al respecto, pero le quiero preguntar a Pato, digamos, ¿qué es lo que él pudo ver? O sea, ¿qué es lo que ve él? ¿Qué es lo que vos pudiste ver, Pato? Y interpretas que se aprendió. Ahora ya hablamos de Estados Unidos, volvemos a Estados Unidos, el origen, ¿no? Que aprendió Estados Unidos su mercado en toda esta rueda, que aprendió y qué es lo, para que no se repita una burbuja en este sentido, o sea, por estas mismas causas, y qué es lo que quizá quedó como un pedacito, como si fuera un pedazo de la infección, y que si no se corrige más adelante, así sucintamente, ¿no? Puede volver a darse una burbuja. Ok, bueno, muy buena pregunta. Para mí lo que aprendió, no aprendió nada o peor, aprendió cosas malas. En el sentido de Ujú. que el diagnóstico que se hizo, y en Estados Unidos después de la crisis hubo toda una comisión estatal, Investigadora. claro, investigadora de todo lo que sucedió, y que publicaron, digamos, después los resultados, etcétera. Yo no leí directamente esos documentos, pero sí leí artículos que se referían a esos documentos de diferentes economistas. Sí, pero no, Y un paréntesis, que sí, creo que es importante, de nuevo, como una idea de cómo otros países hacen las cosas. Acá cuando fue lo del 2001, que yo sepa, no hubo, digamos, más allá de las causas, no hubo responsables penales en absoluto. En Estados Unidos sí hubo responsables penales de una crisis que fue importante, pero que ni se le pareció en proporciones al país con lo que fue el 2001. Nada, quiero agrego eso que me parece muy importante, sobre todo por ser un abogado. No soy abogado financiero, no soy abogado bursátil, pero era lo que, en parte es lo que dice Pato. Así sí, sí. que, perdón, Pato, que sí. No, 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 todo bien. Me parece totalmente el diagnóstico que creo que fue equivocado por parte de la investigación en Estados Unidos y se hizo demasiado hincapié en que el problema fue un problema del libre mercado, del sistema financiero desregulado. Se habla mucho de desregulaciones que se hicieron en los 90 y en los 2000. Me parece que todo eso es exagerado o falso, o como mínimo exagerado, porque hubo muy poca desregulación. De hecho, el sistema financiero de Estados Unidos está altamente regulado y después de la crisis está más regulado. Entonces, Cada vez me más. parece que indicaron problemas que generaron la crisis con los cuales yo no estoy de acuerdo y no mencionaron los que ya charlamos en el punto, en el capítulo 2 y en el capítulo 1, digamos, que sí, para mí son importantísimos, tipo expansiones monetarias por parte del Banco Central, o sea, política monetaria expansiva, tasas de interés artificialmente bajas, políticas públicas que generan burbujas, que expanden el crédito. O sea, vemos cómo ellos, por ejemplo, siguen teniendo la burbuja en el mercado de educación superior. O sea, así Mirá que vos, nada, sí. yo creo No. y además siguen en Estados Unidos, el Estado sigue endeudándose un montón, sigue Con gastando acreedores demasiado, extranjeros, por claro. ejemplo. Así que para China. mí no aprendieron muy poco y quizás hasta que lo que aprendieron sea negativo, lo que implementaron. Ok. ¿Vos qué opinas, Frank? Eh, y mira, yo te soy sincero, o sea, va en la línea de lo que vos estás diciendo. O sea, a ver, yo siento que a veces es difícil verlo desde Argentina. Con Pato hablábamos esta mañana, por ejemplo, y veíamos las causas de por qué, por ejemplo, el dólar, hoy, voy a hoy, pero lo voy a vincular. Hoy se está imprimiendo una cantidad
increíble, mucho, creo que más con el plan Marshall. No sé cuántos ceros, no entran los ceros en un pizarrón para decir cuántos dólares se están imprimiendo en la Reserva Federal, si no me equivoco, que sería nuestra casa de la moneda, digamos, la máquina, bueno. Por supuesto, sabemos las reglas básicas de la economía y el que lo quiera contradecir o la que lo quiera contradecir es casi que da para un meme, para un chiste gráfico, digamos, que es que la emisión genera inflación. O sea, listo. Y la inflación se causa básicamente por eso. No es que unos malos se juntan, Drácula dice que tiene que haber inflación. Entonces el tema es, Estados Unidos está imprimiendo un montón de dinero, dijimos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo sigo notando, más allá de los tintes políticos, porque Estados Unidos muchas veces tiene políticas a largo plazo, entonces puede algo ser más de derecha, si se quiere, más de izquierda, pero se mantiene. Yo lo que veo en Estados Unidos, no, digamos, es intervencionista a la estadounidense, eso cada vez más, a ver, y sin entrar en teorías económicas, pero es como que es cierto, quizás es verdad que el Estado, como dijimos antes, debería servir, digo, al fin y al cabo, junta dinero del mercado a través de impuestos y otro tipo de exacciones, pero bueno, debería ayudar a corregir imperfecciones de la economía, a que en los momentos de vacas flacas, ahora la pandemia, uno de los países más golpeados por la pandemia, tanto en muertes como económicamente, bueno, ayudarlo a resurgir. Sin embargo, hay que tener cuidado con interpretar mal eso y además, o sea, digo, pasarse de la raya, por decir una manera, el famoso tirar dinero desde los helicópteros, pero además de eso, y yendo a lo que fueron la crisis, y uno se da cuenta que, digamos, los números de Estados Unidos, yo no los vi en detalle, pero realmente, digamos, Estados Unidos no es la economía unipolar a nivel mundial, la economía de los 50 con una industria pesada e industria de servicios también muy creciente, sino que, viste, el dólar Estados Unidos va perdiendo protagonismo a nivel mundial y económico, sobre todo frente a China. Entonces, bueno, o sea, a ver, me parece que en algún momento, no recuerdo si lo hizo en el pasado Estados Unidos, creo que no, porque encima hay antecedentes de cuando dejó el patrón oro, o sea, digamos, como que Estados Unidos viene cada vez tomándose más licencias fiscales, si se quiere, a través, por ejemplo, del dólar, y quizá en la época de Reagan justo no quiero meter tanto en política estadounidense económica, pero va a tener que haber un ajuste. Y corregir Pato si me equivoco, en todas las economías mundiales, hoy y siempre, tenés el ajuste, como se dice, por las buenas. Lo ideal es no hacer un ajuste. Ahora, si hay que hacerlo, tenés el por las buenas, el gradualismo que tanto sonó en Argentina, o justamente por las malas. No sé, hay un montón de ejemplos que no importa, pero un shock, digamos, te levantás mañana y la economía murió. O no murió, pero se congeló un montón. ¿Pero por qué se congeló? Y si querés volvemos a los griegos bailando ahí sorba. Porque no hiciste las cosas bien. Si yo como mucho y tengo malos indicadores de salud, y ojalá por favor no, pero cuando me tengo un problema cardíaco o de otra índole, ahí me acordé. O sea, cuando estaba en la camilla me acordé, y bueno, ahora me van a tener que operar. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo. O sea, yo coincido con que Estados Unidos no ha aprendido del todo, también por lo que vos me estás diciendo, Grapato, y además, de nuevo, me parece que si lo que vos dijiste lo combinamos con la que se está proponiendo como una salida, que, a ver, es entendible, ¿eh? O sea, yo no deseo ser Biden ahora, yo no deseo ser presidente, ni siquiera el intendente de ningún municipio del mundo hoy con la pandemia, ni siquiera en Israel o Nueva Zelanda, que tienen excelentes indicadores respecto del coronavirus, por suerte. Pero bueno, digo, estemos atentos y esto es lo que yo quiero, como cierre, por lo menos yo, decir que al fin y al cabo, como la economía tiene sus ciclos, en Argentina, pero afuera también. Esto está bueno por eso Estados Unidos. O sea, afuera también pasan cosas y que pueden tener semejanzas, Grecia. Bueno, son temas siempre en boga, ¿no? Entonces, nada, qué sé yo. Eso es lo que yo me llevo, además de lo específico de aprender, por supuesto, y te agradezco muchísimo, Pato, por todos los conceptos que nos has dado, porque es un montón. Eh, bueno, eso, Gracias saber a vos que... también, Frank. No, de nada, estuvo bueno, la verdad. No sé, Pato, vos si querés agregar algo más o también a modo de cierre, como vos quieras. La verdad que me parece que lo planteaste perfecto vos. Espero que lamentablemente en Estados Unidos y en el mundo estamos viendo, digamos,
una regresión hacia el intervencionismo y hacia el gasto estatal, hacia el avance sobre las libertades, y la pandemia no ha hecho más que empeorar eso. Así que soy pesimista, pero bueno, esperemos lo peor, no, esperemos lo mejor y preparémonos para lo peor. Exacto, y quizá como dicen los optimistas justamente, un pesimista, que los pesimistas la dan vuelta después, es un optimista en ciernes, digamos. Pero bueno, así que hasta acá llegamos, ya saben, somos Argumentamos, Pato y yo. Si les gusta, se pueden suscribir, compartir el video, darle me gusta, nos pueden dar críticas, estamos abiertos. Y bueno, será hasta la próxima transmisión. Nos vemos, Pato. Gracias, Franquito, que estés bien. Chau, chau. Dale.